Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a ver la tercera parte del tema de citoesqueleto y movimiento celular. En particular, vamos a hablar de los microfilamentos y los filamentos intermedios. Bien, los filamentos intermedios van a participar, al igual que los microfilamentos, en diversas uniones intercelulares. En este caso vamos a hablar primero de los microfilamentos, de las estructuras formadas por microfilamentos en las uniones intercelulares. En este caso tenemos esta estructura que es una sonla de adherencia, donde encontramos un cierto tipo de caderinas entre las dos células adyacentes, es decir, cuando la unión es célula-célula. Entonces tenemos proteínas integrales, que son una variedad de caderinas dependientes de calcio, una placa intracelular y los microfilamentos de actina que quedan anclados. Esta forma una sonla de adherencia alrededor de las dos células adyacentes. Cuando la unión es célula matriz extracelular, vamos a encontrar entonces receptores de fibronectina que son integrinas, una placa electrodensa y igualmente los microfilamentos de actina anclados a la placa. En este caso, la estructura que se forma es una adherencia focal, que sería el equivalente a la sonla de adherencia, pero en la relación célula-matriz, o sea, hacia la base de las células, particularmente las células epiteliales. Y en otra estructura formada por microfilamentos de actina, son las microvellosidades, que son proyecciones digitiformes de la membrana plasmática. En este caso aquí vemos este esquema, donde vemos microfilamentos de actina con su extremo más y su extremo menos. El extremo más alejado o cercano a la membrana plasmática y viceversa el extremo menos. Vamos a tener una serie de proteínas, forman pequeñas redes paralelas entre sí, como es el caso de la villina y la fimbrina. Y por debajo de la membrana tenemos miosina 1 y otras proteínas. Bien, aquí vemos una microvellosidad vista al microscopio electrónico de barrido. Vemos que vienen aquí los microfilamentos de actina y hacia la base, por debajo de la membrana que vendría por aquí, se forma otra estructura que se llama red terminal. La red terminal, en una imagen de microscopio electrónico de transmisión, la podemos ver aquí. Es esta la red terminal y tenemos los microfilamentos de actina a todo lo largo de la microvellosidad. Las microvellosidades, al igual que los estereocidios, no tienen movimiento. ¿Cuál es la función? Pues básicamente aumentar la superficie de contacto para realizar diversas funciones como la absorción. Podemos encontrar, por ejemplo, a nivel intestinal a las microvellosidades. Aquí vemos entonces una imagen histológica de las microvellosidades en el intestino. Desde el punto de vista microscópico, no ultraestructural, sino microscópico, es decir, visto en microscopio fotónico o microscopio de luz o microscopio óptico, las microvellosidades no se pueden individualizar, no se pueden separar una a una, no se pueden visualizar de manera independiente, sino que se observa como un engrosamiento sobre la superficie apical o luminal de las células epiteliales.
del intestino. Es como si se tomara una crayola y se delimitara o se delineara la superficie con un engrosamiento. Así es como se observan las microvellosidades al microscopio fotónico. Tenemos también otro tipo de células, que son estas que están aquí, que van a producir moco, se llaman células caliciformes. Bueno, pero las microvellosidades son estas, van a aumentar la superficie de contacto con fines de la absorción. Bien, otro tipo de estructuras formadas por microfilamentos de actina son los estereocilios. Se localizan en el epidídimo y en el conducto deferente, en el tracto reproductor masculino. Aquí podemos ver parte de los estereocilios o los estereocilios del epidídimo, de una parte del epidídimo, y vemos espermatozoides hacia la luz. El epidídimo es un órgano que almacena los espermatozoides. Se producen en el testículo, pero se almacenan en el epidídimo. Vemos entonces que estas proyecciones son más largas, son incluso más largas que los cilios, pero no son móviles, al igual que las microvellosidades. Hay que recordar que los estereocilios son una variedad de microvellosidades. Entonces aquí los vemos, son más largos, son inmóviles igual. Y también van a tener como finalidad aumentar la superficie de contacto con fines de absorción. Bueno, otra estructura formada por los microfilamentos de actina se presenta durante la división celular, particularmente durante la citocinesis. La citocinesis es la fragmentación del citoplasma, la división del material genético, o sea, de los cromosomas. Se va a presentar mediante la cariocinesis, en la cual van a participar los microtúbulos, pero en la fragmentación del citoplasma van a participar los microfilamentos de actina, formando una estructura que se llama anillo contráctil, que es este que está aquí. Va a estar formado por actina y por miosina tipo 2, y este anillo lo que va a hacer es estrangular el citoplasma a partir de la membrana plasmática para separar las dos células hijas ya de manera definitiva. Entonces se va a ir estrangulando el citoplasma conforme está ocurriendo una contracción del anillo. Y en esta estructura entonces van a participar los microfilamentos de actina en interacción con los de miosina. Va a quedar un conjunto de microtúbulos remanentes que recibe el nombre de cuerpo medio, y después van a migrar y se separan las dos células hijas. Entonces, los microfilamentos de actina van a formar el anillo contráctil durante la citocinesis. Aquí vemos en esta imagen el anillo contráctil de color rojo. Vemos el cuerpo residual, en el centro, los microtúbulos remanentes del uso. Y vemos cómo se va fragmentando el citoplasma de las dos células hijas. Y vemos esta parte, esta depresión de la membrana plasmática vista al microscopio electrónico de transmisión. Y aquí con microscopios de fluorescencia relacionados o relativos a los microfilamentos de actina, es decir, con anticuerpos conjugados o unidos a un fluorocromo, que es el material que permite ver la fluorescencia, asociado a los microfilamentos de actina. Bueno, vamos a ver ahora el tema de migración celular. La migración celular va a depender fundamentalmente de los microfilamentos de actina. Dentro de las funciones en las que se encuentra la migración celular o la que participa la migración celular está el desarrollo de tejidos y órganos, la formación de vasos sanguíneos, la cicatrización de heridas. En este van a participar principalmente los fibroblastos, el desarrollo de los axones, o sea, el crecimiento de los axones,
protección contra infecciones, y entonces aquí van a participar diversas células del sistema inmune, particularmente glóbulos blancos o leucocitos, para atender o acudir a las regiones donde haya procesos infecciosos. Estos 5 iniciales son fisiológicos y también participan desafortunadamente en la metástasis. La metástasis, la migración de células cancerosas de una parte del cuerpo a otra parte del cuerpo. Entonces, durante el proceso de metástasis también se da un proceso de migración celular, que en este caso es desfavorable para el organismo. Bueno, el proceso de migración se va a dar en varias etapas. La primera de ellas se conoce como protrusión para el caso de la célula, pero si la comparamos nosotros con el paso que da una persona, traslado o el desplazamiento de una persona, pues sería más bien la extensión. ¿Sí? La extensión de la pierna para dar el paso. Entonces es el primer paso. Se extiende una pierna en dirección de la locomoción. En el caso de las células es propiamente una protrusión de la superficie celular, una evaginación de la membrana que contiene en su interior microfilamentos de actina. Pero para las personas, los individuos, los animales, sería la extensión. El segundo paso es la adhesión. Esta adhesión, bueno, establece un punto de adhesión temporal. Entonces va a permanecer una unión con el sustrato. Este sustrato puede ser sólido y entonces se establece uniones temporales. Después viene la tracción, que es el movimiento propiamente del resto del cuerpo. Okay, entonces, en la tracción, los músculos de las piernas generan la fuerza que mueve todo el cuerpo hacia adelante. En el caso de las células, vamos a ver que esto va a corresponder a un proceso de polimerización y despolimerización de los microfilamentos de actina. Y el último es la retracción. Cuarto paso es la retracción. Para el caso de una persona, sería el pie que ahora está detrás del cuerpo, porque ya se dio primero la tracción, y ya no al frente, se levanta del piso como anticipación del siguiente paso. Esta es la retracción, que sería el último paso. Bien, entonces en una persona estas serían las etapas consecutivas. La extensión, la adhesión, que aquí vemos, la protrusión, que permite el movimiento y desplazamiento del cuerpo, y después la retracción. Para después, nuevamente, la siguiente extensión, como vemos aquí. Se repetiría entonces el ciclo. Extensión, adhesión, propulsión y retracción. La propulsión es la tracción propiamente y después la retracción del miembro ahora que quedó atrás y que inicialmente estaba por delante. Y la extensión en el caso de las células pues es la protrusión. Igual aquí lo vemos en el caso de un perro, la propulsión o extensión, la adhesión, la tracción y por la parte de atrás la retracción. Y esto ya es en la célula. Vamos a ver primero alguna de las partes. La extensión, la evaginación de la membrana plasmática recubierta por microfilamentos de actina, realmente corresponde a un lamelipodio. Lamelipodio va a tener una forma laminar, como de capa, como de velo. Vamos a ver un poco más adelante. Generalmente en esta extensión no va a haber ningún organelo ni vesículas. Nada más está la membrana y por debajo los microfilamentos de actina, generalmente en un proceso de polimerización. Por debajo de la membrana plasmática vamos a encontrar una estructura que se llama córtex o corteza.
Y está constituida por microfilamentos de actina. Si ustedes recuerdan, los microfilamentos de actina se localizan hacia la periferia, los microtúbulos estaban hacia el centro y los filamentos intermedios en una posición más o menos intermedia. De tal manera que debajo de la membrana vamos a encontrar microfilamentos de actina. Entonces, aquí vemos ya el primer paso, que sería la protrusión o extensión, que consiste en la proyección de la membrana por un proceso de polimerización, formación de redes de microfilamentos de actina por proteínas especiales, formadora de redes. Y una vez que se extiende, pues va a venir la adhesión, el segundo paso. Pero cuando se hace esta extensión, vemos que hay un flujo del citoplasma en la dirección de la extensión. Muchas veces, bueno, mucha de este flujo va a corresponder a microfilamentos de actina despolimerizados. Entonces van a migrar hacia el sitio donde está ocurriendo la protrusión o extensión de la membrana junto con el proceso de polimerización de los microfilamentos de actina. El siguiente paso es la adhesión. La estabilización de contactos focales o uniones focales, que también están constituidos por microfilamentos de actina, de manera temporal. De manera temporal, entonces establecen estas uniones, en las cuales van a participar proteínas transmembrana del tipo de las integrinas. Después viene la tracción. Esta extensión va a traccionar o jalar a toda la célula, de tal manera que va a avanzar todo el citoplasma, toda la célula, y va a rebasar estos contactos focales que inicialmente corresponden a la protrusión. Entonces avanza por delante de estos contactos focales. Y entonces la parte posterior de la célula tiene que romper o deshabilitar los contactos en la parte posterior, los contactos focales. Esta retracción, que sería el número 4, el proceso número 4, o la etapa número 4, se da un proceso de contracción, en donde va a participar la miosina tipo 2, el motor molecular propio de los microfilamentos de actina. Entonces la interacción entre la miosina tipo 2 y los microfilamentos de actina van a permitir esta contracción o retracción que se da en la parte posterior de la célula. Entonces la célula está reptando, propiamente se está arrastrando, por decirlo de alguna manera, sobre la superficie sólida. Una vez que pasa esto, entonces vuelve a iniciar el ciclo con una nueva protrusión, como vemos aquí. Se repite entonces el ciclo: protrusión, adhesión, tracción y retracción. Protrusión, adhesión, tracción y retracción. Y de esa manera se va desplazando la célula. En el proceso, sobre todo de protrusión, se van a formar redes de microfilamentos de actina, en las que van a participar proteínas de casquete, ¿no?, del tipo ARP y algún otro tipo de ellas, ¿no?, para formar estas redes. Pero además van a participar, una vez que haya concluido este proceso de polimerización o la formación de redes, el proceso contrario de despolimerización, en la cual van a participar otras proteínas anexas a los microfilamentos de actina, como es el caso de la cofilina. La cofilina va a desestabilizar los polímeros de actina y la actina F. Va a favorecer el proceso de despolimerización. En general, los cambios de forma se van a dar por procesos de polimerización y despolimerización de la actina. Entonces va a pasar de actina G o globular a actina F o filamentosa. Se van a dar sitios de nucleación, ¿sí?, en los que puede participar, o muy comúnmente participan, las proteínas llamadas ARP y otras más. Entonces, estos procesos de polimerización y después despolimerización, polimerización, etcétera, en diferentes regiones de la célula y por debajo de la membrana, van a permitir el cambio de la forma de la célula. Entonces, las modificaciones, los cambios de la forma de la célula dependen de los microfilamentos
de actina en mecanismos de polimerización y despolimerización por medio de proteínas anexas a los microfilamentos de actina. De tal manera que en las células se van a formar diversas estructuras, por ejemplo, estas que se llaman fibras de estrés, que serían estas de aquí, o estas de acá, o estas, que se dan por un proceso de polimerización, pero en donde los microfilamentos de actina permanecen pues de manera paralela, formando haces. Por debajo de la membrana tenemos la corteza celular. Esta es una estructura que está inmediatamente por debajo de la membrana. Se llama córtex o corteza. Y ciertas extensiones de la membrana, como son los filopodios y los lamelipodios. Los filopodios van a ser extensiones muy delgadas, muy finas, como agujas. Mientras que los lamelipodios van a ser extensiones como velos. Digamos que los filopodios serían estructuras unidimensionales y los lamelipodios bidimensionales. Entonces aquí forman capas alargadas como velos, el lamelipodio, y los filopodios son como espinas. Estas proyecciones celulares entonces pueden ser de tres tipos, de manera general: los filopodios, los lamelipodios y los pseudópodos. Los filopodios son proyecciones, como ya había yo mencionado, unidimensionales, como si fueran agujas. O sea, son muy delgados, en realidad sí tienen un grosor, ¿verdad? Sí tienen varias dimensiones, pero digamos que hablando en comparación con las demás estructuras, son estructuras muy finas, muy delgadas, y por esa razón se les conoce como unidimensionales. Los lamelipodios son proyecciones bidimensionales, como si fueran velos o membranas. Entonces solamente tienen largo y un ancho, pero no tienen un grosor propiamente. Sí, son muy, muy delgadas, pues se llaman lamelipodios, en forma de velo. Y los pseudópodos son proyecciones tridimensionales, como si fuera un pie falso. De ahí el término de pseudópodo o falsos pies. Son proyecciones mucho más gruesas y por eso se conocen como tridimensionales. Entonces, en el caso de los pseudópodos, falsos pies, estos van a participar en células, por ejemplo, del sistema inmune, para poderse migrar, poder transportarse en diversos medios, particularmente en la matriz extracelular. Y los pseudópodos van a participar también para englobar, para rodear antígenos y poder ser fagocitados, ya sea, por ejemplo, por neutrófilos o por macrófagos. Entonces, esos van a participar los pseudópodos en el proceso de fagocitosis. Las células, digamos, más importantes en el proceso de fagocitosis son los macrófagos. Y seguirían los micrófagos, que corresponden a los neutrófilos. Los neutrófilos son un tipo de leucocitos, una parte de la sangre, de los glóbulos blancos o leucocitos, y que van a fagocitar principalmente bacterias. En esta imagen vemos estas proyecciones como espinas, son los filopodios, son unidimensionales, son como agujas, ¿sí? Después tenemos aquí en esta imagen los lamelipodios, que son proyecciones en forma de velo, muy delgadas, como capas, muy, muy finas, pero son bidimensionales. Y aquí tenemos ya una célula fagocitaria y este sería un pseudópodo. El pseudópodo son proyecciones más gruesas que van a rodear al antígeno, en este caso una bacteria. Los van a rodear al antígeno, después lo van a engullir y después lo van a fagocitar porque va a estar en contacto con las enzimas lisosomales ya dentro de la célula. Esos serían entonces los pseudópodos, que son tridimensionales. Bueno, ahora vamos a hablar de los filamentos intermedios. Filamentos intermedios son estructuras que tienen un diámetro de 10 nanómetros. Dentro de las características más importantes de los filamentos intermedios tenemos las siguientes. Por un lado, el grosor, el diámetro, que es de 10 nanómetros.
Las subunidades, a diferencia de los microtúbulos y los microfilamentos de actina, son subunidades filamentosas, no globulares. Y si recuerdan ustedes, esta situación hace que los filamentos intermedios no tengan la misma dinámica que pueden tener los microtúbulos o los microfilamentos de actina, ¿sí? Como es el caso del recambio rotatorio y otras más. Ese tipo de dinámica molecular o de los polímeros no va a existir en los filamentos intermedios. De tal manera que son los elementos más insolubles y más estables de todo el citoesqueleto. Es una de las características más importantes de los filamentos intermedios. Son sumamente insolubles y son muy estables. O sea, tienen recambios, tienen modificaciones, pero comparados con los microfilamentos o los microtúbulos son sumamente estables. Por lo tanto, las unidades propiamente no tienen polaridad. Como las unidades son filamentosas, van a tener un extremo carboxilo terminal y un extremo amino, pero van a estar como intercalados o al revés. O sea, algunos van a estar con una dirección del grupo amino hacia un lado y el otro y el carboxilo en el lado opuesto. De tal manera que no hay una polaridad propiamente. No hay entonces extremos ni más o menos. Y 8 unidades tetraméricas van a formar un filamento intermedio. O sea, el grosor de 10 nanómetros de diámetro de un filamento intermedio va a estar constituido por estas 8 subunidades, ¿sí?, tetraméricas para formar propiamente el filamento. De tal manera que estas subunidades tetraméricas pues, van a actuar como protofilamentos, como los protofilamentos propios de los filamentos intermedios. Otra característica muy importante es la resistencia a las fuerzas de torsión o tracción, por lo que van a proporcionar estabilidad mecánica a la célula. Entonces, la resistencia, el soporte a las deformaciones y a las tracciones en el citoplasma va a estar determinado principalmente por los filamentos intermedios y no por los otros dos elementos del citoesqueleto. Otra característica importante, relevante que hay que mencionar es que dado que los filamentos intermedios son sumamente insolubles y estables, son característicos de diferentes tipos celulares. Así es que, por ejemplo, las células epiteliales tienen un tipo de filamento intermedio, como es el caso de las queratinas. Las células mesenquimatosas o de origen mesenquimatoso o mesodérmico van a tener otro tipo de filamento intermedio, que es la bimentina. Las células musculares, otro filamento intermedio, que es la desmina, y así sucesivamente, de tal manera que cuando las células están muy transformadas de una manera patológica, anómala, por ejemplo, en un tumor, sobre todo canceroso, por su morfología no se puede identificar la célula, no se sabe qué tipo de célula es, está tan aberrante su morfología, su estructura, que no permite distinguir o saber el origen. Pero como son estructuras muy insolubles, muy estables, aunque la célula esté muy transformada, esté muy mutada desde un punto de vista patológico, de cualquier manera, puede determinarse el origen a través de un estudio inmunistoquímico, determinación por medio de anticuerpos, de qué tipo de filamentos intermedios tiene. Y entonces de esa manera podemos conocer la identidad de la célula, aunque morfológicamente, estructuralmente esté muy transformada. Esta identidad, este origen, es muy importante porque permite saber, pues, qué tipo de tratamiento puede llevar a cabo ese tipo de tumor, ¿no? Y cuál va a ser el pronóstico. Esas dos respuestas se pueden dar a través del estudio de los filamentos intermedios. Bueno, aquí tenemos cómo se forma un filamento intermedio. Tenemos primero aquí una cadena polipeptídica con su extremo amino terminal, carboxilo terminal, y en la porción intermedia, entre el amino y el carboxilo, que son más o menos globulares, tenemos una alfa hélice. Y este es un monómero. ¿Cuándo se asocian dos monómeros?
digamos que se les dice cabeza con cabeza y cola con cola, porque tienen la misma disposición. Es decir, que el extremo de la segunda molécula, el extremo amino terminal, se va a ubicar hacia el extremo amino terminal de la primera. Y el extremo carboxilo de la segunda igual con el extremo carboxilo de la primera. Entonces estos dímeros son o se forman cabeza con cabeza y cola con cola, es decir, tienen la misma disposición. Si todos se agruparan de esa manera, pues habría una cierta polaridad, porque siempre tendríamos hacia un lado el extremo amino y hacia el otro el carboxilo. Pero en la siguiente etapa, en la que se van a unir dos dímeros para formar un tetrámero, que a su vez va a constituir propiamente el protofilamento, cuando se agrupan, lo van a hacer en sentidos opuestos, como indican las flechas que están aquí. Es decir, cabeza con cola y cola con cabeza. Entonces, además están desfasados, como podemos ver, y se forma el tetrámero. El tetrámero es, digamos, el protofilamento, la subunidad propia de los filamentos intermedios. 8 tetrámeros van a formar el grosor completo de un filamento intermedio. Es decir, que va a estar formado por 32 monómeros. Son 8 tetrámeros. Y vemos cómo se van a ir agrupando a lo largo los protofilamentos o los tetrámeros. Aquí tendríamos un tetrámero, igual cabeza con cola, cola con cabeza, y el otro igual, en la misma disposición, cabeza con cola, cola con cabeza, y así de esa manera se van formando. Observemos entonces que no hay una polaridad propiamente, porque los extremos no, o sea, son los mismos, en este caso, ¿no? Serían los extremos aminos. No hay un extremo más, no hay un extremo menos, con el caso de los microfilamentos o los microtúbulos. Y tenemos una situación similar. Aquí como se van agrupando los protofilamentos y 8 protofilamentos agrupados, organizados, van a formar el diámetro total del filamento intermedio, que finalmente es de 10 nanómetros. Aquí está. Aquí vemos un tetrámero, otro, y así serían 8 en total. Bueno, entonces, ¿se acuerdan ustedes que habíamos visto que se formaban puentes cruzados? Los puentes cruzados se formaban a lo largo de las subunidades, los protofilamentos, tanto linealmente como con los protofilamentos adyacentes. Y a mayor número de puentes cruzados o uniones no covalentes, la resistencia de la estructura era mucho mayor, dado que en el caso de los microfilamentos o los microtúbulos, las subunidades son globulares, se establece un menor número de puentes cruzados por subunidad. Y entonces esto permite que sea mucho más frágil. Particularmente los microfilamentos de actina, por estar formados solamente por 2 protofilamentos enrollados helicoidalmente, tienen o son más frágiles, más susceptibles a romperse, a torsionarse y romperse, en el caso de los microtúbulos. Y está formados por varios protofilamentos que forman la pared, son 13. Pero, aunque son 13 que forman la pared, las subunidades son globulares y entonces el número de puentes cruzados que se pueden establecer entre estas subunidades es pequeña en realidad. Y entonces, aunque es una estructura más resistente, los microfilamentos de actina no lo son tanto, como es el caso de los filamentos intermedios, donde hay una gran cantidad de puentes cruzados por cada subunidad. Por ejemplo, en este caso, una subunidad que está hacia la periferia tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero si hablamos de una subunidad ya interna, entonces tendríamos mucho más, ¿no? Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Por cada subunidad. ¿Por qué razón? Pues porque las subunidades son alargadas, son filamentosas.
Y entonces esto permite que se pueda doblar, plegar, traccionar y no se rompe. Entonces va a dar una gran resistencia a tracciones, ¿no? Y una gran resistencia mecánica, que es una función muy importante en los filamentos intermedios. Y aquí está lo que yo les mencionaba. Cuando la estructura, el elemento del citoesqueleto se pone a deformarse por medio de la aplicación de fuerzas deformadoras, llega un momento dado en que la estructura se rompe. Este es el caso del microfilamento de actina. Esta estrellita indica el momento en que el microfilamento se rompe. Y en este caso, el microtúbulo. Es un poco más resistente a la deformación, pero de todas maneras se rompe. Mientras que aquí tenemos un ejemplo, la vimentina, que es un filamento intermedio. Y vean ustedes cómo no se rompe a pesar de que pueda deformarse o traccionarse o que se puede ejercer una gran fuerza de deformación o tracción. Entonces son estructuras sumamente resistentes. ¿Cómo se clasifican los filamentos intermedios? Pues básicamente se agrupan en seis tipos diferentes, sobre todo determinados por la secuencia de los aminoácidos que forman las proteínas. Hay filamentos intermedios que están formados no solamente por una variedad o un solo tipo de proteína, sino que se combinan dos. Pero en general podemos encontrar estos seis tipos. El primer grupo o el primer tipo y el tipo 1 y el tipo 2 corresponden básicamente a queratinas. Las queratinas son filamentos intermedios propios de las células epiteliales y existe una gran variedad, más de 30 queratinas diferentes. Se pueden agrupar desde un punto de vista bioquímico en el tipo 1 que corresponde a queratinas ácidas y el tipo 2 que corresponde a queratinas básicas o neutras. Entonces, si yo quiero saber si una célula es una célula epitelial, tendría yo que identificar por medio de anticuerpos algún tipo de queratina. Y si la logro identificar y demostrar que está ahí dentro de la célula entonces es una célula epitelial. Bueno, después tenemos el tipo 3, que sería los gliofilamentos o filamentos propios de un tipo de células que se asocian a las neuronas, que se llaman células de la glía o células de la neuroglía. Las células de la glía o células de la neuroglía son células que van a agrupar, que van a acompañar, proteger, alimentar, etcétera, a las neuronas. Entonces el tejido nervioso está formado en realidad por dos grandes grupos de células, las neuronas y las células de la neuroglía. Entonces el tipo 3 las podemos encontrar en diversos tipos de células de la neuroglía, como son los astrocitos, las llamadas células de Schwann o schwannocitos. Las células de Schwann o schwannocitos son las células que proporcionan la mielina en el sistema nervioso periférico. Entonces este sería parte del tipo 3. Pero también encontramos dentro del tipo 3 a las desminas, que son células propias de las células musculares. Bueno, cualquier variedad de célula muscular, músculo estriado esquelético, estriado cardíaco, músculo liso. Y también algunas células que se llaman aquí asimiladas que son no contráctiles. Más bien dicho, no musculares pero contráctiles. No musculares pero contráctiles. Y después también dentro del tipo 3 tendremos a la vimentina. De hecho, la vimentina es como, digamos, el estándar, ¿no? Y las demás son células asociadas o similares a la vimentina, con la desmina, los gliofilamentos, ¿no? Pero la vimentina es muy importante y se encuentra básicamente en células de origen mesodérmico, como podrían ser los fibroblastos, glóbulos blancos, células endoteliales, de los vasos sanguíneos, en fin. Después tenemos a los neurofilamentos. Este es el tipo 4. Los neurofilamentos, pues los vamos a encontrar a lo largo de las neuronas, en los axones.
Dependiendo su peso molecular, neurofilamento puede ser de bajo peso molecular, mediano o alto. Alto aquí sería con un H. Entonces son L, M y H. Entonces fíjense cómo dice aquí N, F, L. Bueno, pues L, M o H. Okay. Y está en las neuronas. Después tenemos otros filamentos menos comunes, como la periferina, que corresponde al tipo 3. La periferina es un filamento intermedio propio de neuronas, pero solamente o exclusivamente neuronas del sistema nervioso periférico. Las internexinas alfa corresponden a tipo 4, igual que los neurofilamentos, y también están en el sistema nervioso periférico. Y la nestina, que en algún tiempo se describió como el tipo 6, pero que ahora se ha introducido, se considera dentro del tipo 4, y se encuentran en neuronas de tipo embrionario o en células troncales propias del tejido nervioso. Esa es la nestina. Después vemos el tipo 5. El tipo 5 corresponde a las láminas nucleares o lámina fibrosa que se encuentra por debajo de la envoltura nuclear, particularmente de la membrana nuclear interna. Entonces están ahí las láminas, deberían de no tener acento, porque son las láminas A, B1, B2 y C. Y se encuentra obviamente en todas las células eucariontes, porque las células eucariontes presentan núcleo, y esta es la única estructura del citoesqueleto que está dentro del núcleo. Los filamentos intermedios que forman las láminas nucleares, lámina fibrosa. Entonces está en la lámina nuclear de todas las células, obviamente eucariontes, no en los procariontes porque no tienen núcleo, no tienen envoltura nuclear. Y en la parte final tenemos el tipo 6. Entonces tenemos estos dos tipos. Uno de ellos es la filencina y la otra más que es menos importante. Y estas células, perdón, estos filamentos intermedios los vamos a encontrar en células del cristalino. En el organismo va a haber células de mucho recambio, o sea que constantemente están proliferando y se están perdiendo, como son las células de la piel o las células intestinales. El récord de renovación celular la tienen las células intestinales porque prácticamente todo el intestino se renueva cada 6-7 días. Las células de la piel cada 28 días, más o menos. Pero hay células en el otro extremo que una vez que se forman en el organismo, pues nunca se recambian, o sea, están a lo largo de toda la vida del individuo. Y tal es el caso de las células del cristalino. ¿Sí? Ok. Entonces ese sería el tipo número 6. ¿Sí? Que son las menos abundantes, las más raras, las más específicas. Algo entonces que debe quedar muy claro es que dependiendo del tipo de filamento intermedio, pues va a corresponder a determinados tipos celulares. De esa manera, pues le van a dar una identidad propia. Bien, dentro de las estructuras formadas por filamentos intermedios, vamos a tener a los desmosomas o máculas de adhesión. Máculas de adhesión cuando forman parte del complejo de unión y desmosomas cuando no forman parte del complejo de unión. Así es como se ven al microscopio electrónico de transmisión con menor aumento y con mayor aumento. Vemos aquí los filamentos intermedios que generalmente llegan a la placa electrodensa que está por debajo de la unión y dan vuelta, ¿sí? No se anclan, sino que dan vuelta. Aquí lo podemos ver como dan vuelta en el esquema. Vemos aquí la placa y después tendríamos las proteínas integrales de membrana. ¿Sí? En este caso son proteínas propias de la familia de las caderinas, cuando obviamente es un desmosoma, una mácula de adhesión, es un tipo de unión célula-célula. Cuando es célula matriz extracelular, pues no corresponde
a un desmosoma, sino a la mitad de un desmosoma, que sería un hemidesmosoma. Y en ese caso no tendríamos caderinas, porque las caderinas son exclusivas de la interacción célula-célula, no célula matriz extracelular. Entonces se sustituyen estas caderinas por integrinas. Y la estructura entonces correspondería a un hemidesmosoma, que sería la estructura equivalente. Entonces, son estructuras, en el caso de los desmosomas o las máculas de adhesión, son maculares, es decir, que no están alrededor de la célula como si fuera un cinturón, sino que están en regiones aisladas, realmente en forma circular, como si fueran manchas. De ahí el término de máculas. Bien, bueno, pues esto es lo más importante en cuanto a filamentos intermedios. Esta fue la literatura consultada en esta ocasión. Este es el complemento de esta literatura. Y las imágenes se tomaron de estos sitios web. Muy bien, bueno, pues por esta ocasión es todo. Muchas gracias por su atención. Que estén muy bien.